Vamos a empezar con la clase. El tema que nos toca esta semana es análisis de varianza. Estuvimos viendo análisis de regresión. Lo importante de distinguir de estos dos tipos de análisis es que lo que son diferentes son los objetivos, ¿no? Cuando uno hace análisis de regresión, lo que intenta es modelar un fenómeno con el objetivo de predecirlo, con el objetivo de saber si hay alguna asociación entre variables. Y los parámetros del análisis de regresión son la pendiente y la ordenada al origen o los coeficientes. En cambio, el análisis de varianza, la idea es postular un modelo teórico y validarlo, ¿no? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que mi variable respuesta, que puede ser rendimiento, lo que sea, depende de tal y tal parámetro y tienen tal efectos. Entonces, lo que yo voy a ver es si es significativo o no. O sea, no son modelos que se usan para predecir, sino son modelos que se usan para validar algún fenómeno. O sea, yo tengo una hipótesis sobre un fenómeno y lo utilizo. Entonces, en este caso, los parámetros van a ser otros. Pueden ser la media, depende, pueden ser proporciones, pueden ser el parámetro que sea representativo del tipo de variable, ¿no? Entonces, en la guía hay un ejemplo que es un modelo simple, pero yo lo que preparé para hoy es el caso donde tenemos dos factores que generan el tratamiento, ¿no? Eso se llama diseño factorial. Y el diseño factorial tiene ventajas porque no solamente puedo ver cómo se comportan los factores, sino puedo ver cómo interactúan. Porque muchas veces analizamos un factor solo, pero que en ciertas circunstancias o acompañado de otro factor tienen comportamientos disímiles. Entonces, el análisis factorial a veces es interesante o es necesario, y además, si yo probara esos factores de manera separada, necesitaría tener más trabajo, hacer más ensayos. Entonces, tiene una serie de ventajas. Entonces, yo les voy a mostrar, les voy a compartir. Bueno, esto es un ejemplo. Como casi todos ustedes vienen del área de medicina, yo reconozco que estoy del área de agronomía, de ciencias ambientales, entonces a veces me cuesta. Entonces me dedico a leer algunos trabajos. Y que lo adapté un poco para el curso, es el caso donde se probaron fármacos que sirven para controlar la presión arterial. Entonces había un grupo de individuos controles a los que se les daba un placebo, y después había dos fármacos que se querían probar. Esto se hizo en distintas instituciones, porque no se podía hacer en todas las instituciones, o sea, no había cantidad de N o pacientes. Y había dos condiciones, personas que eran fumadoras y personas que no eran fumadoras. Y lo que se medía era la reducción en porcentaje de la presión que producía este fármaco. ¿Qué papel juegan acá las instituciones? Acá las instituciones es un factor que nosotros sabemos que puede modificar a la variable respuesta, pero no es de interés. Entonces es lo que en diseño se llama un bloque, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan que en el primer encuentro yo les decía que uno de los requisitos de un buen diseño es hacer lo que se llama el control local. O sea, controlar todas aquellas variables que yo sé que pueden afectar a mi variable respuesta, aunque no me interesen. Porque en este trabajo no interesaba comparar instituciones, pero sí no era lo mismo un grupo de pacientes que venían de una institución o de otra. ¿Bien? ¿Claro? Bien. El ejemplo original era mucho más complejo. Por ahí había otras cosas que tenían en cuenta. Bueno, entonces tenemos esto que es un factor, esto que es un número, pero vamos a ver que lo tenemos que convertir en un factor, la condición y la variable respuesta. Entonces, yo lo que hice fue ir armándolo y lo vamos a ir viendo juntos. Hay algo que, bueno, me parece que no es tu caso, pero yo armé un práctico especial para que aprendieran a usar RStudio, Markdown, para que se les facilitara el trabajo. Y esto queda grabado para los que lo van a ver después. El tema es que la plataforma Moodle que usamos, cuando yo les doy una tarea, a mí me permite abrirla directamente, el PDF, y corregirlo. Y queda en la plataforma y quedan las indicaciones.
Si suben el envío como código DR o como Word u otro formato, yo no lo puedo abrir. Yo lo tengo que bajar a mi máquina con los errores que eso puede conllevar, ¿no? Entonces, por eso yo insisto, y para no complicarle la vida, les dije, bueno, háganlo con RMarkdown, que después cuando termina lo renderizan y ya. Pero bueno, no siempre es fácil. Bueno, entonces este es un código que yo esto lo subí, ayer les mandé y lo tienen. Bueno, entonces acá está contado más o menos lo que yo recién comenté, ¿no? Que es un ensayo con pacientes hipertensos, había un grupo control y 2 fármacos. Y también dos consideraciones, fumador y no fumador y las instituciones. Entonces acá esto genera, estos serían los tratamientos, o sea, la combinación de cada factor sería, o sea, que tendríamos estos 6 tratamientos. O sea, fumador y control, fármaco A, fármaco B, o sea, todas las combinaciones. Entonces, ahora, ¿cuál sería el modelo teórico que nosotros vamos a usar? Esto se generó solito. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que el cambio en la presión arterial va a depender de una media general, más un efecto del fármaco, más un efecto de la condición, más una interacción, la institución, y va a haber una parte aleatoria que yo no voy a poder controlar, ¿sí? O sea que ahora yo agregué un término más acá, que es la interacción entre estos dos factores. Bueno, entonces acá yo les agregué todas las librerías, ¿no? Para hacer gráficos, tablas, para leer los datos. Bueno, todas las que más o menos ustedes ya conocen. Bien, entonces, siempre lo primero que está bueno hacer con los datos es visualizarlos. Si bien estos son poquitos datos, y yo el Excel puedo revisarlo, puedo ordenarlo, por lo general no son pocos los datos que hay, entonces hacemos esto. Bueno, los vamos a leer y después le voy a pedir la estructura. Este lo vamos a repartir. O sea, primero los leo y verifico, ¿no? Acá me aparecen los datos. Esto siempre está bueno hacerlo para ver si lo leyó y lo interpretó bien. Y si yo extiendo esto acá, me dice cuáles son y qué tipo de datos entró, ¿no? Son caracteres, esto lo tomo como número y esto como número. Bueno, entonces, esto es lo mismo que puedo hacer haciendo esto, ¿no? Si yo le pido la estructura, me va a mostrar lo mismo que me está mostrando acá. Entonces, lo que nosotros necesitamos es convertir estos caracteres en un factor. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un factor y un carácter? Es una disquisición a nivel computacional. Antes, en las funciones viejas de R no hacía diferencia, pero ahora sí. O sea que si yo voy a hacer un análisis de varianza y quiero que entienda que son niveles de un factor, tengo que convertirlo en un factor. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente esto, ¿no? Como hash factor. También cuando yo lo leo hay una manera de que lo convierta directamente, pero esto es más visual. Entonces, la institución, el fármaco y la condición tienen que ser factores para entrarlos en un modelo de análisis de varianza. Bueno, entonces, listo. Fíjate que acá ahora ya cambió, ¿no? Y me muestra los niveles. Bueno, otra de las cosas que yo tengo así como tip es pedirle los nombres a las variables. ¿Por qué? Cuando son muchas variables, lo que puede ser es que alguna no la lea exactamente como está en el Excel, porque tiene un acento, porque le pusieron un asterisco. Entonces, uno de los errores más comunes cuando uno hace un análisis usando R es que te diga esa función no existe, ese objeto no existe, porque no lo estás escribiendo como R lo entendió. Entonces, por lo general le digo, a ver qué nombres estás mirando y haceme un resumen de los datos. Bueno, entonces, ¿ves? Estos son los nombres. Puedes hacer corte y pega, usarlo. Entonces, acá está. Esto tienen 8 niveles, lo que vemos es que son balanceados. La situación de balance en un análisis de varianza es importante. Después vamos a ver cómo podemos trabajar con otras librerías cuando no hay balance. Balance significa que yo tengo la misma cantidad de repeticiones en todos los niveles, o sea que la información que tengo es la misma, ¿no? Y lo mismo pasa con la institución, la condición y estos valores. Bueno, estos son reducción en porcentaje de los niveles de presión, ¿no?
Si bien a veces el porcentaje no tiene una distribución normal, en este caso, como se medían con otros niveles, dentro de esto, estos sí daban normalidad. Bien, bueno, entonces acá está explicado un poco esto de por qué convertimos estos valores numéricos y es importante hacerlo. El segundo paso, después que hicimos esto y que vemos que estos valores están dentro del dominio y del rango de la variable que nosotros queremos, si no, acá habría que aplicar todas las herramientas que vimos de validación de datos, ¿no? Si ves datos raros, datos faltantes, datos fuera de tipo, entonces sería el momento. Pero en este caso, como son poquitos, sí suenan lógicos. Bueno, entonces después es la visualización, ¿no? Siempre hay que hacer un gráfico de los datos. Bueno, entonces acá yo le pido un ggplot de medicamentos, que es el objeto que tiene las variables, y esto en X y en Y le digo que me ponga el fármaco, la variable respuesta, que me lo pinte por la condición que era fumador y no fumador, y bueno, le cambio cosas estéticas, ¿no? Bien. Bueno, me van a tener que perdonar los que miren esto y vos, que faltan un montón de acentos. Pero por más que uno a veces le ponga que está usando código UTF-8, no lo hace y destruye el código. Pero bueno, si tienen que publicarlo, tienen que ponerlos así. Bueno, entonces acá ya tenemos una primera mirada de cómo fueron los resultados de este ensayo. Fíjense, estos son los cambios en dispersión entre fumadores y no fumadores, ¿no? Entonces, para los fumadores hubo cambios importantes. En cambio, miren, en los no fumadores no. O sea, que parece que como... O sea, yo ya podría estar pensando que en los no fumadores quizás esta medicación no, que funciona para fumadores. Siempre hay que tener cuidado cuando uno mira estos gráficos porque acá no es el cero, ¿no? Al menos que yo cambie la escala a mano, todos los graficadores de los paquetes estadísticos lo hacen entre el mínimo y el máximo. O sea que de alguna manera magnifican las cosas. Los gráficos también, acuérdense, cuando ustedes tienen que describirlo, que es una foto de este ensayo. Es como la foto de las vacaciones, ¿no? En las vacaciones todos salimos contentos, pero puede no ser. O sea que lo que no hay que hacer con un gráfico es inferir esta situación a otras similares. Bueno, este es otro tipo de gráficos donde yo estoy separando acá por la condición. Bueno, y es más o menos lo mismo, pero bueno, que también se puede ver en forma más detallada. El otro paso es hacer estadísticas descriptivas, ¿no? Y ver más o menos cómo se comporta. Bueno, acá usé el paquete de Dplayer y le pedí la media, el desvío, el máximo, el mínimo y lo convertí en una tablita. Bueno, entonces acá también, ¿no? Nuevamente, esto me sirve para ver si hay algún dato fuera de tipo, ver si hay balance entre los niveles, ver los promedios. ¿Ves acá, por ejemplo, los no fumadores parecen no haber tenido menos efecto? Pero bueno, esto ahora lo vamos a ver con un gráfico. Lo que vamos a hacer son gráficos de interacción, donde me va a mostrar como si fueran cómo se comporta uno de los factores en función del otro. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Este es un ggplot donde pongo la condición, le pido que el color sea en función del fármaco, después le pido que me ponga también los datos y que me agregue la media y lo agregue como una línea. Entonces lo que hace es esto. Acá tenemos el grupo de fumadores y el grupo de no fumadores. Los puntitos de colores son las variables observadas, los valores, y estos son los promedios. Entonces acá, entre los no fumadores, ¿ven? Se concentra. Y acá no. Esto es lo que pasa cuando hay interacción. O sea, si vos me preguntaras, después eso se verifica con una prueba de hipótesis, ¿estos medicamentos tienen efecto sobre la presión? Entonces yo tendría que decir, y depende, si el tipo era fumador o no era fumador. Por eso es importante analizar esto, ¿no? De esta manera. Si esta es recta, porque en realidad la interacción lo que mide son estas distancias, esta, y la compara con esta y esta. Si estas rectas fueran paralelas, aunque no estuvieran al mismo nivel, en ese caso no habría interacción, ¿no? O sea, yo podría decir,
cómo son los fármacos en función de los distintos grupos, o sea, se comporta igual. Entonces, pero acá no. Tenemos evidencias que vamos a comprobar o no con una prueba de hipótesis. Podemos hacerlo al revés, donde acá lo que ponemos en X son los 3 fármacos y el control, los valores de presión y las 2 condiciones. Entonces acá también, si yo mido las diferencias, o sea, la prueba de hipótesis que pone a prueba la interacción, en realidad lo que me está midiendo es esta diferencia, esta. Me está diciendo si estas diferencias se mantienen constantes. Bueno, visualmente pareciera que no. Esta es otra manera de verlo. A veces es más visible este, a veces el otro, pero hacer los dos no. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tienen todo esto que estuvimos hablando, no? De que yo puedo hacer una discriminación entre cómo se comportan de manera individual y cómo se comportan en conjunto 2 factores que generan el tratamiento. También se pueden hacer con más, ¿no? Yo puedo hacer un factorial con 3 factores, con 4 factores. En otras áreas como industria o en el área farmacéutica, o eso a veces sí se hacen, son medios complejos después de analizar, ¿no? Porque si yo tengo una interacción triple o cuádruple, es medio difícil de explicar. Muchas veces lo que se hace cuando yo tengo varios factores es tomar los últimos niveles de factor, unirlos todos en una y ver realmente si eso es significativo. Pero bien, por ahora nos vamos a quedar con 2 factores, que es lo más sencillo. Bueno, entonces ahora lo que yo hago es postular un modelo teórico. Entonces yo acá digo que la variable presión, que en realidad es el cambio, ¿no? En presión, ¿de qué va a depender? De la institución, de la condición, del fármaco y de la interacción. Y los datos van a estar acá. Y entonces le voy a pedir que me haga un análisis de varianza, una ANOVA. Entonces lo corro. Y acá aparece la ANOVA. Entonces, siempre que yo tengo interacciones, sea dobles, triples o cuádruples, tengo que empezar a mirar la tabla de análisis de varianza de abajo para arriba. Porque, mira, acá ves, esto me dice que es significativa esa interacción. Entonces ya no es válido mirar esto. Hay muchos trabajos que lo tienen, pero no, porque si hay interacción, la condición es significativa y va a depender del fármaco, ¿no? Y el fármaco es significativo, va a depender. O sea, gráficamente lo vimos. O sea, el fármaco muestra diferencias significativas, ¿dónde? En los fumadores. En los no fumadores no. Entonces, lo que tenemos que trabajar ahora es solamente con esto. Acá está la institución, que entró como un bloque. La verdad que no es algo que nos interese. Y después no cumple un supuesto que es el de aleatorización, porque se supone que si yo lo puse en mi modelo es porque yo ya sabía a priori que había diferencias. No me las muestra, no me interesa. ¿Qué pasa si yo no pongo esta institución? Bueno, toda esta suma de cuadrados va a ir a parar al error. Entonces, para calcular este valor de f, es un cociente, ¿no? Entre la variabilidad de la interacción y abajo va a tener el error. Si eso es más chico, más grande, me va a determinar un cambio en eso. Por eso es importante considerar todos esos factores que nosotros podamos medir. Todo lo que no podemos medir va a ir a parar al error experimental. Bien, entonces ahora ¿qué sabemos? Que estos dos productos, que estos fármacos tienen distinta performance dependiendo de la condición del paciente. Pero antes de seguir, hay que ver si estos supuestos que yo estoy haciendo de este modelo se cumplen. Los supuestos serán el supuesto de normalidad, que en realidad la normalidad se hace sobre los residuales. ¿Por qué se hace sobre los residuales? Porque mi modelo, los supuestos se hacen bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, todos los factores, los efectos son cero. Entonces lo único que queda es la media general, que es una constante, y el error. Entonces por eso yo, cuando hago el análisis de supuestos, lo que uso son los residuales. El otro es la independencia. La independencia no es algo que en esta situación pueda probar. Sí la puedo probar cuando hay una dependencia espacial o temporal. En este caso, lo que tengo que hacer es sostenerme en el diseño. ¿No? O sea, suponer que se hizo de forma aleatoria la asignación de los tratamientos, la selección de los pacientes. Entonces ahí, independencia.
En este caso es bastante obvia la independencia, ¿no? Yo lo que estoy diciendo cuando digo que las observaciones son independientes es que el resultado de un paciente no influye al otro. No sé, al menos que se cambien la medicación, pero la respuesta va a ser independiente. Entonces, eso se cumple. Y el otro es el de homogeneidad de varianzas. ¿Eso qué significa? Que yo estoy diciendo que dentro de cada grupo de fármaco, de condición, la variabilidad de los datos es homogénea. ¿Y eso por qué es importante? Porque yo voy a comparar a todos con un mismo error experimental. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Bueno, después vamos a ver en las otras unidades que hay modelos en los que yo le puedo decir hay funciones, las que yo le puedo decir al modelo, mira, fíjate que no fue homogéneo, ¿viste? Cuando eran fumadores había más variabilidad, entonces no va a tomar una sola. Pero eso lo vamos a ver. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es validar esos tres supuestos. Bueno, en dependencia dijimos ya que se resolvió o nos basamos en que suponemos un buen diseño. En de homogeneidad de varianzas hay una prueba, que es la prueba de Levene. La prueba de Levene lo que hace es, toma los residuales y los eleva al cuadrado. Y la hipótesis nula de la prueba de niveles es que el sigma de cada nivel es homogéneo. Hay una modificación de Levene que en vez de eso usa el valor absoluto, pero bueno, la lógica es más o menos lo mismo, ¿no? Yo estoy poniendo a prueba que la dispersión dentro de cada nivel de tratamientos es homogénea. Y la prueba de Shapiro es una prueba de normalidad, que a veces funciona, a veces no. En realidad, lo que uno siempre trata es de buscar evidencias de falta de normalidad. O sea, yo no puedo probar que es normal. De hecho, yo no sé si lo vi con ustedes, uno puede tomar y hacer una simulación de datos normales, ¿no? Agarrar cualquiera de las funciones que generan datos y hacer un histograma y justo me tocó una muestra que no era normal. Entonces lo que yo siempre trato es de decir, bueno, a ver, ¿hay evidencia? ¿Cómo tendrían que ser los residuales si fueran normales? Tendría que hacer un histograma y ser simétrico, hacer un box plot y ser simétrico, o hacer la prueba de Shapiro. Bien, entonces vamos a ver qué da esto. Bueno, la prueba de Levene, el valor P da mayor al 5%, y la prueba de hipótesis es que son iguales, o sea, no rechazamos. Y esta es la prueba de Shapiro y tampoco. O sea que acá no encontramos evidencias sobre esto. Hay una función plot cuando uno ajusta un modelo que corre varios gráficos a la vez, ¿no? Vamos a verlos. Este es el de los residuales versus predichos. Acá lo que estoy viendo es si realmente hay alguna tendencia. Muchas veces pasa, por ejemplo, si estas mediciones se hicieron en el tiempo, o por ahí no registraron la edad, y la edad es algo que realmente varía. Entonces, por ahí acá yo digo, me está pasando, hay otra cosa que está pasando y no la conozco. Bueno, en este caso es muy suave. Siempre acuérdense y miren los ejes, ¿no? Esto es como un suavizado que hace de los residuales, pero si yo en esto, por ejemplo, encontrara algo así, muy marcado, ahí tendría que investigar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, eso se ve cuando se hacen ensayos con... Yo en una época trabajaba en un laboratorio de alimentos. Entonces teníamos unos aparatos que medían concentración de unidades formadoras de colonia. Y ese aparato necesitaba un tiempo para estabilizarse. Entonces las primeras mediciones que hacía eran muy variables. Y hasta que nos dimos cuenta que teníamos que registrar el tiempo y poner eso en el modelo. Bueno, eso es lo que se ve en los residuales. Otra de las cosas que se puede ver es si hay alguna heterogeneidad de varianza. Acá pareciera, ¿no? Que cuando son más grandes, pero Levene nos dijo que no, así que bueno, esto es lo que siempre hay que mirar los residuales. Cuando son poquitos datos es más difícil verlos, pero no. Hay un estadístico brasilero, llama Paulo Ribeiro, que es muy genio ver las clases de él, y él dice que los estadísticos somos los cartoneros de la ciencia, porque estamos siempre revisando residuales, ¿no? Así como, bueno, un chiste. Bueno, entonces esto es lo que miramos. Después, otro gráfico que nos hace es este, que es el de cuckooplot. ¿Qué es el cuckooplot? Bueno, simplemente compara
el residual el cuantil, y los cuantiles teóricos. O sea, asume que la distribución es normal y calcula el cuantil. Y después hace los cuantiles observados. Y se supone que tienen que caer sobre una recta. Bueno, acá hay algunos que parece que se están yendo un poquito, pero no hay una evidencia muy fuerte. O sea, no es que hay una curva así que se va. Bien. Después, este gráfico es el de residuales versus predichos, pero estandarizado. Acá lo que hace es dividir el residual por el desvío estándar. Y bueno, también, ¿no? Pareciera que hubiera una pequeña cosa. Si yo tuviera más información, por ejemplo, si tuviera la edad de los pacientes, podría agregarla en el modelo y ver si realmente esto pequeño cambia. Agregar más factores en un modelo puede tener ventajas y puede tener desventajas, porque yo estoy agregando ruido, pero si ese ruido no explica nada, puedo estar complicando o, como dicen los estadísticos, ensuciando el modelo. Y el último, que es, hay un factor que se llama el leverage, que también, ¿no? Me dice de alguna manera si hay algún dato fuera de tipo. Es como un indicador que me dice en cuánto varían las estimaciones de estos factores con hoy ese dato. Pero en este caso no pareciera haber nada importante. Bueno, esta función plot se puede aplicar a cualquier modelo y por defecto nos da. Yo les mostré también código en los apuntes que mandé que cada este gráfico se puede hacer de manera individual. Bueno, ¿bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda o algo? Bueno. Sí, una preguntita. Dime. En el caso de, bueno, justo acá, institución no cumple los supuestos, pero si agregamos otro factor que sí lo hace, se agregarían interacciones nuevas. Se supone que cuando vos estás poniendo un factor que no es de tu interés, que no lo ensayaste, asumís que no hay interacción. En caso de institución de bloques, es un supuesto que se hace, que no hay interacción. Si en la institución vos pensás que puede llegar a interactuar, ahí ya tendrías que tenerlo en cuenta en el diseño. Pero en eso me voy a basar en conocimiento teórico previo. Sí. Muchas veces, por ejemplo, en este caso, que dio no significativo, por ahí no es muy válido decirlo, pero sí es una información para tener en cuenta en la próxima. Decir, bueno, por ahí no hay un efecto de hospital, por ahí hay otro efecto. O sea, esta información, si bien como no le autorizaste y todo, en teoría no cumpliría los supuestos, sí siempre las experiencias anteriores sirven. Eso es algo que yo, todo el mundo, siempre le digo, nadie va a hacer nada que nunca hizo otro. Cuando vos tenés que encarar algún ensayo, siempre está bueno investigar y averiguar. Entonces te ahorras plata, te ahorras tiempo. Por ejemplo, yo hago trabajos de consultoría por ahí más en el área de agros. Entonces siempre me dicen, bueno, ¿cuántas repeticiones? ¿Cuánto? Entonces le digo, pero a ver, busquemos ensayos del tipo que hizo 10 repeticiones a ver si realmente le sirvió y qué le pasó al que hizo 3. Por ahí no es la misma variable, por ahí es algo parecido, pero hoy con el acceso a internet y el acceso, eso es lo primero que tenés que hacer es investigar, porque cada vez es más caro, ¿no? Hacer ensayos, conseguirlo. Así que, bien. Y otra cosita, Sí. perdón. Habíamos hablado que, bueno, que todo esto es para ver testeo de hipótesis, que no es para predecir, pero sería adecuado que una vez que yo veo cuáles son los estadísticamente significativos, haga modelos, por ejemplo, lineales para ver predicción con esos factores, o no es algo que se haga. Es como que te cambias las preguntas, no sé. Yo voy a decir cosas que nada que ver. Imagínate que estos medicamentos se pueden suministrar en distintas dosis. Entonces vos podrías hacer un ensayo donde pruebes distintas dosis o pruebes distintos tiempos. Entonces ahí la pregunta sería otra, ¿no? Sería ¿cuál es la tasa de cambio en la presión arterial en función de la dosis? O en función del tiempo o en función de la edad. Sí, sí, obvio. Y de hecho hay muchas veces que se hacen los dos análisis a la vez. Yo te voy a dar un ejemplo agronómico. Por ejemplo, ponele que yo hago ensayos de fertilización y aplico varias... Ay, ¿me das un segundito que Sí, sí, no hay problema. están tocando el timbre? Espera.
Bueno, listo, perdón, el correo. Bueno, entonces en este caso, a veces se hacen como pruebas de dosis consecutivas y se ve entre qué niveles realmente vale la pena poner fertilizantes. Y después, con esos niveles que realmente son significativos, yo lo que puedo hacer es un modelo de dosis-efecto. Y muchas veces a eso después le agregan costo. Porque ponele, bueno, yo sigo hablando de lo que sé. Imagínate que agregar tanta cantidad de fertilizante tiene un costo que te agrega a la producción. Pero después lo que haces es ver si ese rendimiento realmente justifica esa aplicación. Por ahí poniendo menos fertilizante, el rendimiento no es tan alto, pero el costo tampoco. Bueno, esas cosas se juegan mucho, ¿no? Fíjate que sí se pueden hacer las dos cosas. Vos lo primero que tenés que hacer cuando encarás un ensayo es olvidarte de la estadística y hacerte preguntas, ¿no? Pero preguntas, así es. ¿Qué es lo que quiero saber? Bueno, quiero saber si entre las distintas dosis de medicamentos se funciona, si entre las distintas edades se fija. Y después podés armar modelos. Eso sí. Bien, bueno, entonces ahora nos enfrentamos a esta situación donde queremos saber entre qué hay diferencias significativas. Ya vimos que no podemos probar de manera independiente ni los fármacos ni la condición, pero sí como factor. Bueno, entonces, estas que yo les puse, las distintas funciones que hay de comparaciones múltiples, y hay un montón, vamos a usar la más simple, la más intuitiva, que es la de Tukey. Tukey tiene ventajas y desventajas. O sea, para que Tukey te diga que hay diferencias significativas, estas tienen que ser importantes. Si vos tenés muchos niveles, o sea, estás probando algo que tiene muchos niveles, no sé, Tukey no funciona muy bien. Si estás haciendo un screening, ¿no? Imagínate que estás probando muchas cosas a la vez, hiciste una encuesta, algo, tienes un screening, está esa prueba que se llama la diferencia mínima significativa. Pero esa a veces detecta diferencias cuando por ahí no lo son. Entonces, en el momento de seleccionar qué prueba de comparaciones múltiples voy a hacer, hay que ver un poco más o menos cuál es la más adecuada. En este caso, como tenemos pocos niveles, como es balanceado, Tukey está bien. En el apunte yo les agregué, hay otro paquete que se llama EMINS, que lo vamos a ver también después cuando veamos la de modelos lineales generalizados o modelos mixtos, porque esas, ¿qué es lo que tienen en cuenta? Tienen en cuenta el desbalance, tienen en cuenta la heterogeneidad de varianza. En cambio, como acá era todo bonito para que diera bien para el curso, vamos a usar esto. ¿Cómo pongo la interacción? Bueno, acá lo que yo hice es como armar una variable auxiliar, porque como la interacción no está en la base de datos como interacción, cuando le pido a esta función en particular, me va a decir que no existe. Entonces hay una manera de armar una, bueno, me va a decir que es esto, ¿no? Decirle, con la base de medicamentos, crea mi interacción con estas dos. Entonces esto lo que hace es crear una nueva variable, esta, ¿no? Entonces, esto ahora se me sumó una variable. Lo podía haber hecho de entrada, pero bueno, no importa. Entonces, ahora voy a correr el modelo donde tengo la institución, la condición, el fármaco y la interacción. Entonces, bueno, vamos a correr. Bueno, me da lo mismo, ¿no? Pero ahora la tengo así como una variable. Entonces, yo voy a hacer la prueba de Tukey, voy a usar esta, le pongo cuál es el modelo y que me haga un gráfico. Bueno, entonces acá esto se puede extender, ¿no? ¿Sí? Para que se vean todos los niveles. Ahí está. Mirá lo que está pasando. O sea, si vos tenés que concluir y decir cuál es el fármaco que realmente tiene un efecto, entre los no fumadores, estos fármacos no funcionaron. Y entre los fumadores, entre el testigo y el fármaco B no hay diferencias significativas. O sea que el que tendrías que recomendar es el A. ¿Sí? Entonces, acá se ve la importancia de trabajar los dos factores a la vez. Bien. Bueno, esto es un ejemplo de interacción. Y entonces, ¿te queda alguna duda? ¿Querés que veamos algo de las clases? ¿Alguna? Una duda. Sí. Cuando, por ejemplo, en comparaciones simples,
no sé, tratamiento placebo, Ujú. está dentro de los factores que influyen en obtener un resultado estadísticamente significativo, está el tamaño de muestra. Y sabemos que, o por lo menos se dice que si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, yo voy a obtener un resultado estadísticamente significativo por más que no haya un efecto real. Esto aplica para este tipo de modelos también, ¿no? Sí, y yo te cuento, a veces se confunde con el tamaño de muestra con el número de registros. Muchas veces lo que uno tiene son como pseudo repeticiones. O sea, muchas veces lo que se hace es se mide, se hace como un submuestreo dentro de eso. En ese caso, después lo vamos a ver, vos podés, muchas veces eso o se promedian o se pueden poner como si fueran un efecto aleatorio en un modelo, después lo vamos a ver con modelos mixtos. Y otro de los problemas de tener muestras grandes es que cuando vos haces un muestreo muy grande, podés estar metiendo lo que se llama ruido, ¿no? O sea, hay otros factores que no estás teniendo en cuenta y esa variabilidad te está haciendo. Cuando el n es grande, artificialmente grande, porque hay una diferencia entre muchos datos y mucha información. Muchas veces yo recibo, qué sé yo, empresas, por ejemplo, que registran todo, ¿no? Te mandan imágenes de satelitales, de esto, y yo tengo un montón de información. Y después cuando lo ven, no, hay datos, hay muchos datos. Eso es algo bastante común ahora. Y hay formas para detectar el ruido. Eh, O sea, o hay que inferirlo conociendo los datos. Tenés que conocer los datos, tenés que hacer muchas gráficas, tenés que usar muchas de las herramientas que se usan en la parte de Data Analytics, ¿viste? Que usan. Hay otra área que está desarrollándose mucho en el área de estadística, que es los modelos estos de predicción que se hacen con Python, donde ahí la lógica es al revés, ¿no? O sea, yo lo que hago es junto un montón de datos, junto un montón de información, y de ahí trato de sacar el modelo. O sea, no tengo un modelo a priori. No es como esto, donde había alguien que decía, yo quiero probar este fármaco con estos dos grupos de condiciones. Estos modelos nuevos de predicción que se usan mucho es esto, ¿no? Por ejemplo, hay una página que se llama Kaggle, no sé si la conoces. Sí, donde están las bases de datos, con los Claro, análisis. Creo que en un video también lo nombras. bueno, en esa base de datos, si buscas, está la base de datos de COVID, ¿no? Entonces, la base de datos de COVID la han analizado, donde ahí, o sea, no había un modelo a priori, lo que había era un montón de registros. Entonces, hay toda una serie de técnicas que lo que hacen es como meto todos los datos y veo qué se relaciona con qué. Y después sale el modelo. Pero bueno, esa es otra lógica, ¿no? Bien, y después, bueno, si lo vamos a tratar en otro tema, No, sí. no profundizamos, pero por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando vi el apunte de ANOVA, la parte de Emmins, ahí medio que me perdí lo que está haciendo. O sea, sé que las medias marginales estimadas, pero como que de repente estamos generando intervalos de confianza nuevos, pero no sé bien qué representan. A ver, lo buscamos. Mm, mm, mm. Acá, este es el de la unidad. Y esta es la nueva. De este punto estás hablando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se hace la nova, todo hasta ahí perfecto. Sí. Después se hace el Least Square Difference, el LSD, hasta ahí todo bien. Y creo que es más abajo. Bien. Pero vamos a ir más rápido.
Bueno, acá empieza cada una, ¿no? Está la de LCD. Ese perfecto, y ahí se llama, ahí arriba, se llama la librería de Means, se genera un poco abajo, en esa página. Ahí todo perfecto, se hace el LCD, se Sí. llama la librería de Means, se genera el objeto LSM, Ujú. y ahí me pierdo con la parte de contraste y intervalo de confianza. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? En realidad, lo que hace la librería de Means es lo que llaman medias ponderadas. Están ponderadas por los efectos. Después, si querés, lo que puedo hacer, yo tengo como un ejemplito hecho a mano, que lo subo y te lo hago. Pero no es la media de que vos sacás un promedio de Excel. O sea, tiene en cuenta el efecto del modelo. Entonces, por Sí, ejemplo, el peso que tiene en ese valor. claro, como si hiciera un predicho, pero a partir de los valores del efecto del modelo. O sea, no te está promediando linealmente los datos. Y entonces, el estimate, bueno, es la diferencia del efecto de este contraste, ¿no? Que tiene su varianza, hace una prueba T y acá te dice cuáles son o no significativos. Pero vos querés saber de dónde sale este número. No, no, o sea, por ejemplo, la prueba, es más general la pregunta, la prueba es otra forma de ajustar para múltiple comparación. Claro, lo que pasa es que hay muchas pruebas de hipótesis, muchas pruebas, muchas maneras de hacer comparaciones múltiples. Yo más o menos le fui describiendo las que más se usan o las que yo más conozco. Esta es como la más revolucionaria porque es un palito que apareció hace unos años y hace un montón de cosas. Y tiene en cuenta, por ejemplo, después si lo vamos a ver, por ejemplo, si vos tenés esto que no se te cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Cuando vos haces la cuenta en Tukey, no sé si te acordás de los cursos de grados, cuando uno quiere hacer lo que era la diferencia mínima significativa en Tukey, lo que hacía era poner el valor del estimador del parámetro y multiplicarlo por el desvío del parámetro y multiplicarlo por el valor el valor del tabla o del coeficiente. Ese desvío uno lo suponía único, o sea, usaba el cuadrado medio del error dividido n. Pero cuando no es único, ¿qué hacemos? Bueno, entonces en esta librería tiene en cuenta eso. Lo que yo te voy a sumar, que esto lo tengo preparado para un curso, es un ejemplito numérico, que cómo se hace eso. Bien, Esto es perfecto. importante porque a veces cuando uno hace un informe de este tipo, ¿no? Y utiliza esto que llaman las LSMIT, las medidas ponderadas, después viene el dueño de los datos y te dice, no, pero a mí el promedio me da distinto. Y vos decís, bueno, sí, pero el promedio que hiciste es un promedio en Excel, pero vos atrás tenés un modelo, entonces esos datos son promediados por eso. Y los Bien. intervalos de confianza se basan en eso, o sea, se calculan con esto, ¿no? Con el desvío, es este estimador, más el desvío, más el valor de eso. Acá lo que hay que ver es que si no está el cero en el intervalo, es otra manera de interpretarlo. Y después yo muchas veces uso esto para ver cuál informativo, ¿no? Porque pasa eso que decís vos, ¿no? A veces hay significativo porque hay muchos datos, pero esa estimación tiene un intervalo de confianza muy grande, es poco informativo. Entonces esto es otro nivel de calidad, especialmente en regresión, ¿no? Yo he evaluado muchos trabajos donde te dicen, la regresión es significativa. Claro, si vos tenés toda una nube de datos que crece así, y sí, bueno, te va a dar. Pero el R cuadrado, bueno, es bajo. Pero fíjate el intervalo de confianza, es un intervalo de confianza que va a ponerle, no sé, de 10 a 50 o a 5000. No es informativo. O sea, En medicina es lo que diferenciamos de estadísticamente significativo de clínicamente relevante. claro, está bien, esa es una de las cosas. Así que bueno, esto yo hacemos estas cuentitas. Y de Perfecto. esto, estos gráficos son medio feos, pero bueno, son los que salen, por eso yo se los mostré. A mí me encanta, pero este no es fácil de interpretar por el que no es muy. Porque en realidad lo que te está poniendo son los valores P, acá abajo, ¿no? Entre las dos diferencias. Entonces, a veces, si no, si no compartís esto con alguien que es estadístico, te va a decir qué es el valor P. Bueno, y después yo traté, pero si hay algo más que ustedes quieran ver o alguna otra prueba que por ahí de tu área conozcas y yo por ahí
tengo por qué saber todo. No, usamos, o sea, yo la que conocía de antes es Bonferroni, pero porque la puedo hacer a mano, o sea, Claro. veo un estudio con comparaciones y la ajusto enseguida. Pero bueno, después los otros son nuevos para Hay un mí. paquete nuevo, yo no sé si mostrárselos porque es competencia, que sacó la gente de Infostat, que se llama Nabure. ¿Lo viste? Ahí te lo veo. Estamos. No, no conozco. Nabure. Este es del soft. El mismo autor, que es Julio Di Rienzo, que es un investigador de Córdoba, que hizo Infostat. Ellos hicieron Infostat con un paquete. Ahora sacaron una versión nueva, que se basa en R. O sea, usa todos códigos de R. Y yo la instalé, está bastante piola. Bueno, esto va a quedar grabado para todos, espero que lo miren. Versión de prueba. Bueno, salió hace poquito y están todavía agregándole y sacándole cosas, pero lo que tiene es eso. O sea, como lo que hicieron fue armar un paquete donde todas las funciones de R se pueden usar de manera amigable. Y tienen un montón de videitos online. El entorno es parecido a lo que era Infostat. Y también, Lo hace tipo point and click, como que agarra las funciones y hace eso. ¿ves? Como una Shiny App. Sí, Genial es más complicado. Pero bueno, entonces ves lo que bueno que tiene datos de prueba y cuando vas a los tutoriales se va a YouTube y tiene. Está piola. Yo el otro día lo estuve jugando, estuve haciendo cosas. Tiene una versión gratuita y después tiene versiones estudiantiles. Así que si tienen que hacer algo, yo siempre, cuando alguien me pregunta, yo doy cursos de programación de R en otras facultades, y me dicen, me anoto, le digo, mira, si lo único que vas a hacer es resolver el problema de tu tesis y nunca más lo vas a usar, es una inversión de tiempo importante. Ahora, si dentro de tu área de investigación y tu área de trabajo es habitual que hagas análisis estadísticos, sí vale la pena. Pero si no está en este tipo de herramientas, donde vos podés resolver, siempre está bueno entender lo que uno hace. Y lo que te hace es directamente te da los códigos. Bueno, yo ahora no tengo datos, no quiero meterme a estos líos. Pero bájalo y fíjate, y está piola, para trabajar esa. Y lo que vos decías, Bonferroni lo que hizo fue, el primero que hizo la prueba fue Tukey. El tema es que cuando tenés muchos niveles, Tukey te da siempre significativo. Entonces Bonferroni lo que hace es corregirlo. Es decir, no, si tenés más de tanto, es como el R cuadrado corregido y eso. Bueno, ¿algo más? No, excelente. Muchas gracias. Bueno, esto yo después lo voy a mandar en el foro. Dale. Lo de Nabure que estuvo bueno. Y el otro día una de tus compañeras vino al congreso. Ah, Bueno, entonces cualquier duda, cualquier cosa, me mandan. Lo que yo armé, y esto también para los que vean grabados, dentro del cronograma, era una instancia de parcial, ¿sí? La instancia de parcial va a ser hacer un ejercicio, como para tener una nota más, ¿sí? Entonces, la semana que viene yo voy a habilitar esto por si tienen dudas, y el parcial va a ser un tipo cuestionario, o sea, yo les voy a dar un enunciado para que después hagan clic y completen, quiero que llame algunos de esos. Y entonces ahí es una opción también para que si tienen dudas o tienen cosas, entonces después ya pensemos. Después vamos a ver modelos lineales generalizados, que es un poquito más complejo, y modelos mixtos. Después hay dos temas más que estaban en el programa, que eran ecuaciones estructurales y que modelos GAN, que la verdad que son como muy específicos. Me parece que está bien que yo preparé los temas, los vamos a ver, pero bueno, vamos a hacer eso. Buenísimo. Bueno, nos vemos y cualquier duda me escribís, ¿sí? Bueno, muchas gracias. ahora Buen día. Hasta luego.